Una simple decisión puede tener consecuencias muy graves. Hoy seguimos revisando la historia de Vinland Saga, y ahora toca la que se encuentra en los tomos 2 y 3. Así que vamos a empezar revisando la edición de cada uno de estos tomos. Empezando por el tomo número 2, nos encontraremos una ilustración de Thors. Todo esto acompañado sobre estos matices en color verde, que será lo predominante a lo largo de la sobrecubierta de este tomo, dejándonos por la parte de aquí arriba el título del autor, el título de la obra, el número del volumen y el logo de Planeta Comic. Y si pasamos al lomo, veremos nuevamente que es uno bastante sencillo, únicamente tendremos el título, el número del volumen, el autor y el logo simplificado de Planeta Comic. Y en cuanto a la contraportada, nos encontraremos algo completamente limpio nuevamente, teniendo en el centro únicamente la rosa náutica y la parte del logo de esta serie, dejándonos únicamente por la parte de abajo el código de barras de este volumen. En cuanto a las pestañas en la que acompaña a la portada, tendremos nuevamente la misma ilustración de Thors con otra tonalidad de verdes y el índice con los capítulos de este tomo. Y en la que acompaña a la contraportada veremos unas palabras de Makoto Yukimura, el autor. Entonces, si retiramos la sobrecubierta, nos encontraremos exactamente los mismos elementos, ordenados de una forma diferente, y todo pues en escala de grises, dejando de este lado la espada de Thors, que ya no estará presente aquí en la portada, pero teniendo exactamente los mismos elementos. En cuanto a la edición interna del tomo número 2, esta no contendrá ninguna página a color, pero tendrá como extra nuevamente el mapa de la travesía de Thorfinn, un pequeño forcoma de los viajes que realizó el autor para hacer esta obra, y un boceto de Askeladd. El resto de las hojas pues son blancas, de un gramaje bastante bueno, que no se transparentan prácticamente nada, y cuando lo hacen pues es muy poco y no molesta para nada a la lectura. Ahora si pasamos al tomo número 3, en la portada tendremos una ilustración principal de Askeladd, y por la parte de atrás tendremos a Thorkel junto a un grupo de hombres que veremos un poco más a detalle cuando revisemos la historia de estos dos tomos, dejándolo nuevamente por la parte de aquí arriba el nombre del autor, el título de la obra, el número del volumen y acá el logo de Planeta Comic. Y como se puede observar, todo esto estará acompañado sobre estos colores, colores cálidos, rojo, naranja, amarillo, que se verán a lo largo de toda la sobrecubierta. El lomo pues tendremos exactamente el mismo, que es bastante sencillo, el título, volumen, autor y el logo de Planeta. Y por la parte de la contraportada, nuevamente lo mismo que el tomo anterior, con la diferencia pues de la tonalidad de los colores manejados en este volumen. En cuanto a la pestaña que acompaña la portada, ahora en este caso pues únicamente tendremos la ilustración de Askeladd y el índice con los capítulos de este volumen, mientras que en la que acompaña la contraportada nuevamente tendremos otras palabras del autor. Entonces si retiramos la sobrecubierta, veremos exactamente lo mismo en escala de grises, pero ordenado de una forma diferente, dejándonos en la parte de la portada la ilustración de Askeladd y por la parte de la contraportada la ilustración de Thorkel y de sus hombres. En cuanto a la edición interna, este tomo sí cuenta con páginas a color, que serán estos 4 que veremos aquí al inicio. El resto de las páginas pues serán blancas, con el mismo gramaje que el tomo anterior, un gramaje decente. Cuenta con una que otra transparencia, pero que en realidad no afecta para nada en su lectura. Y además este tomo también contendrá un capítulo extra centrado en Ylva, además nuevamente del mapa sobre el viaje que lleva Thorfinn a lo largo de la historia. Entonces ahora sí vamos a pasar a revisar la historia contenida en estos dos tomos. En cuanto al tomo número 2, seguiremos con los Jomsvikings, los cuales llegaron en busca de Thors y que luego de persuadirlo, este toma la decisión de unirse a la guerra a la que fue convocado, por lo que deberá llevarse a un par de personas del pueblo para poder manejar el barco. Sin embargo, cuando estos ya se encuentran un poco más adentrados en el mar, resulta que Thorfinn se encontraba escondido adentro del barco, por lo que termina uniéndose a este viaje. Pero antes de saber más sobre este viaje, pasaremos nuevamente con Floki, el cual se encontrará reunido con unos cuantos personajes nuevos, los cuales serán Askeladd y sus hombres, quienes pues básicamente son unos mercenarios. Y es aquí donde conoceremos que en realidad Floki está en búsqueda de Thors para poder asesinarlo, debido a la traición que cometió con los Jomsvikings, por lo que regresando a la travesía de Thors y su grupo, estos serán interceptados por los mercenarios de Askeladd, lo que detonará una batalla entre estos bandos, y donde veremos a Thors y sus habilidades completamente superiores para la pelea, y cómo logra reducir a la mitad al grupo de los mercenarios él solo, lo que derivará en un duelo entre líderes de ambos grupos, donde a pesar de que Thors llega a tener ciertas dificultades al inicio, este al final consigue la victoria. Pero ya que Askeladd y sus hombres son mercenarios sin honor, estos no respetan el duelo, logrando así el cometido por el cual fueron contratados.
pero dejando al resto de la tripulación completamente libres. Sin embargo, Thorfinn vuelve a hacer lo mismo y se esconde nuevamente en el barco que les quedó como recompensa también, por lo que acompañará ahora a este grupo de mercenarios que asesinaron a su padre. Y ahora en el tomo número 3 nos encontraremos a un Thorfinn un poco más mayor, el cual se encuentra en medio de la guerra entre Dinamarca e Inglaterra, y como era de esperarse, este se encuentra junto a los mercenarios de Askeladd, siendo parte activa de la guerra en las distintas batallas que se desarrollan. Y entre todas las batallas que se desarrollan en una guerra, estos se encontrarán en una batalla que estará situada en Londres, donde se terminarán enfrentando a Thorkel, el cual es danés, pero que debido al dinero y a su gusto por la guerra, estará del lado de los ingleses, dejándonos en esta batalla una pequeña lucha entre Thorfinn y Thorkel, donde parece que este último tiene conocimiento sobre quién es su padre, pero quedando esta pequeña lucha digamos en una especie de empate. Sin embargo, en el global, la superioridad de Thorkel se ve bastante notoria, por lo que el ejército danés decide retirarse, pero no lo hacen en su totalidad, sino que dividen el ejército en dos partes, quedándose una pequeña parte encargada de vencer a Thorkel, y la otra pues básicamente seguirán su camino, en la búsqueda por completar la conquista de Inglaterra. La parte del ejército que se queda será comandada por el hijo del rey, Canuto, junto a Ragnar, quien es su mentor. Pero en el grupo de los que se marchan se encuentra el grupo de Askeladd. Pero como estos, antes que soldados, son mercenarios, deciden quedarse un poco atrás del ejército para poder saquear alguno que otro pueblo. Y es aquí donde se enteran que la parte del ejército que se quedó luchando contra Thorkel fue vencido, y tienen al hijo del rey y a su mentor como prisioneros, por lo que estos buscarán enfrentarse con Thorkel y sus hombres, para así poder tener un mayor reconocimiento en la guerra, terminando este volumen con el inicio de esta nueva batalla. Entonces esto fue todo por la review de los tomos 2 y 3 de Vinland Saga. Espero que les haya gustado. Si es así, pues se sigan con su like, un comentario, compártalo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden de suscribirse. ¡Órale!